noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Nos va a acompañar para hablar de este tema el doctor Enrique Riera, ministro del Interior, que ya está sentado en su lugar de debate. El segundo bloque hablaremos de la corrupción en los penales de nuestro país. Esto que sucedió en San Pedro es apenas una gotita de lo que sucede en las cárceles del país. Nos va a acompañar el doctor Rodrigo Nicora, ministro de Justicia, para saber qué piensa hacer el gobierno para sacar de circulación al crimen dentro de los propios penales. Y el último bloque, una entrevista exclusiva en un encuentro que podíamos llamar inclusive hasta histórico, pues es la primera vez que en televisión juntamos a Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y al señor Ilan Goldfand, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, para una entrevista y hablar de la economía en el mundo y de la situación paraguaya en cuanto a su economía se refiere. Así que les prometo que va a estar interesante. Vamos a la primera pausa. Muy buenas noches, doctor Enrique Riera. ¿Cómo anda? Gracias por venir, ministro del Interior. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Un saludo respetuoso a tus televidentes y debo confesarte, siempre es un gusto estar en tu programa. Muchas gracias. Bueno, el gobierno destacó mucho haber descubierto el cargamento de 4 toneladas de cocaína y haberlo dejado sin efecto. Yo, que soy más plagueón, ¿verdad? Me preocupa algo. La droga llegó, se paseó por la República del Paraguay. En algún lugar tuvo que pasar controles. En otros lugares probablemente no haya habido controles. Estuvo a punto de salir cuando fue detectado y decomisado. Es decir, podemos estar contentos porque en el último tramo se logró decomisar la droga. Pero, ¿cuándo ingresó? ¿Cómo ingresó? ¿Por dónde pasó? ¿Cómo es que se paseó por la República, llegó hasta prácticamente el aeropuerto y ahí nos dimos cuenta? Esa es la preocupación que desata y por eso que quería compartir contigo esta situación. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar los controles? Bueno, a mí me gustaría, en el ánimo de que esta reflexión sea de utilidad para todos, explicar una palabra que usa mucha gente y que es relativamente nueva: crimen organizado. Sí. ¿Qué es el crimen organizado? Antiguamente los delincuentes, los delitos, tenían cada uno su modalidad. Había asaltantes de banco, había secuestradores, había gente que traficaba con personas, con niños, con órganos, con armas. Bueno, el crimen organizado es una multinacional del crimen. Y el crimen está organizado y se enfrenta con un Estado desorganizado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es unir todos los organismos de seguridad dentro de un país y luego hacer lazos de vínculo internacional, porque no hay secretos de que esto tiene... ¿Por qué es más fácil para el crimen organizado juntarse antes que los países combatirlo? Muy buena pregunta. Los que estamos de este lado de la ley y usamos dinero público para enfrentarlo, tenemos leyes que cumplir. El crimen organizado no tiene una ley, ¿verdad? Sí. Vos tenés $100,000, te vas a comprar 10, 20 metralletas, balas, armas, explosivos, sobornar gente. Nosotros tenemos que hacer una licitación, tengo que transparentar, tengo que poner la página web. Casi te diría que le anunciamos nuestros movimientos para hacer transparencia y por otro lado nos exponemos en ese sentido, ¿verdad? Para comprar un avión, para comprar un radar, para comprar un escáner, es toda una historia, ¿verdad? Y ese es uno de los motivos por el cual es una lucha asimétrica, ¿verdad? Tienen más organización, tienen más dinero, tienen más tecnología, tienen menos trabas, ni siquiera están uniformados. Nosotros no podemos, tenemos que tener uniforme, sí, portanombre, sí, tengo que actuar con la ley en la mano, no violar los derechos humanos. Todo, a ellos les importa un rábano todo, claro, eso. Entonces, desde ese punto de vista es asimétrico. Ahora, volviendo a tu pregunta, en este programa, que me decías antes que tiene 16 años, felicidades, porque no es fácil mantenerse de vigente tanto tiempo. Y desde mi banca del Senado, yo durante 5 años denuncié, sin soñar que iba a ser ministro del Interior, 1.500 pistas clandestinas en el Chaco.
1.500 pistas clandestinas en el Chaco. Así como escuchaste. 1.500 pistas clandestinas en el Chaco. ¿Y qué hicieron los organismos pertinentes? Nada, o muy poco, para no ser tan cruel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se controla esto, verdad? ¿Qué tiene que hacer el dueño de una pista? Tiene que registrar la DINAC y tiene que avisar la SENAT. Y es literalmente responsable de todo lo que sube y baja ahí, ¿verdad? Hay condiciones para hacer los aeropuertos, hay condiciones para hacer los tinglados, hay condiciones para aterrizar, hay normas. Te digo más, algo que nadie sabe y que yo voy aprendiendo, te confieso, Carlos, porque me estoy metiendo a fondo en esto. Hay aerovías. Miren lo que te digo. No es que el avión entra o sale por donde quiere. No. Internacionalmente, para entrar y salir de Paraguay. Tiene su ruta aérea. Tiene su ruta aérea. Tienen las rutas aéreas los que vienen de La Paz, de Bogotá, de Santa Cruz, de San Pablo, de Lima. Bueno, entonces cuando un avión no viene por esa ruta aérea ya tendría que sonar una alarma. Bueno, ¿por qué nunca se compraron los famosos radares? ¿Por qué tenemos dos radares, uno fijo, primario, otro móvil, en Encarnación, en Concepción? Bueno, ¿por qué el presidente va a comprar radares ahora? ¿Cómo se destruye una pista? Bueno, hasta esto estuve preguntando, porque habrás visto, y se hace periódicamente, con explosivos. Bueno, eso se arregla en una semana se arregla. A la tarde te arregla si explotar la mañana. Bueno, la mejor manera de destruir una pista, dicen los que entienden, es con un arado. Hay que arar la pista, entonces es imposible compactarla tan rápido. Le cuento cómo trabajan, le cuento algo que pasó en Paraguay, que pasó en la zona norte del país, en la zona de Concepción. Nos fuimos a hacer el programa del péndulo en la Fuerza de Tareas Conjuntas. Sí. En la base. Nos mostraron un video. Sí. Un avión narco aterrizando en un campo, No podían despegar y descargando toda la mercadería. Vienen los que acopian con la camioneta y compañía. Como no podían despegar porque era muy estrecha la ruta de la estancia, del camino vecinal. En un camino vecinal aterrizaron. Sí. ¿Qué hacen? Traen una moto niveladora. Sí. Una moto y amplían el espacio para que pueda volver a despegar. Todo eso fue observado y se fueron los helicópteros tratando, después se nota cómo abandonan la droga, la camioneta y se van por el monte, ¿verdad? Pero así ese es el nivel de trabajo que tienen. Mira, en aquel tiempo, en esos 5 años anteriores en que yo denunciaba, hablé con especialistas, tengo fuentes muy fidedignas, humanas, me mostraron el lugar, me mostraron la habilitación, los que no están habilitados. Yo dije, pero esto es un escándalo, ¿verdad? Bueno, nunca se hizo nada y después, si a eso le agrandás, que vos mirás el Chaco y tiene una columna vertebral que es la Traschaco, que es la única forma de traer tanto cargamento, miles de drogas. Teníamos en aquel entonces un solo puente, hoy tenemos 2, no es tampoco la gran cosa. Cruzar esta cantidad de carga por agua es mucho más complicado. Es decir que pasaron, y te acordarás que denuncié cuando se levantaron los controles en el puerto, se retiró el servicio de carnes, que como yo le digo en broma y en serio, el perro es el único que uno no puede sobornar. El perro huele la droga, ladra o mueve la cola y ya está. No hay otra. Entonces se retiró el servicio de carnes, se retiró el servicio de control de la SENAT en los puertos privados con la excusa de que se reemplazó por otra unidad, pero en la práctica pasaron 60 toneladas. Los gobiernos estaban comprometidos. Mira, los gobiernos que pasaron estaban comprometidos con esto. Y yo creo que por acción u omisión, viste que los abogados hablamos de eso. Sí. Una cosa es porque vos haces algo mal y otra cosa es porque no cumplís con tu obligación. Y esa es la responsabilidad por omisión. Oñemos lentejuelo a mitad, ¿verdad? Y cobraban, ¿verdad? Entonces, había una tarifa y se ponía, y a cierta hora y cierto lugar, vos hablas con ganaderos amigos míos y me dicen, mira, todas las noches de Bolivia, de Perú, de Colombia, bajan el vuelo y pasan por debajo de los radares, te apagan el transponder, creo que se llama, exactamente. Y desaparece la lucecita y estaciona. Y claro, el que está en el piso sabe. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de responder a esas circunstancias? Sin radar es imposible. Hay otros mecanismos. Ahora, pero esto, ministro, que está diciendo, sin radar es imposible. Y omisión o comisión, mientras más rápido tengan los radares, mejor, porque de lo contrario vamos a pensar que también en este gobierno hay omisión o comisión. Bueno, entonces,
¿Por qué? Porque la pregunta inicial tuya, y coincido, es cómo es que bajó, en qué lugar se acopió y cómo agarramos cuando salió. Porque así agarramos en el aeropuerto, así agarramos en billeta y así se agarró este último. Sí. Y eso te demuestra que es lo que estamos pudiendo hacer por ahora. Pero no estamos pudiendo evitar que bajen y que se acopien en el lugar porque nos faltan radares. ¿Por qué se quieren comprar los famosos tucanos, super tucanos? Porque hay que seguir a los tipos en vuelo. Nuestra Constitución habla de la presunción de inocencia y no nos autoriza la ley a derribar. A derribar apenas tiros de advertencia, ¿verdad? Me ha pasado, Carlos, y esto te vuelve loco lo que te voy a contar. Te llama y te dice, hay un avión, ¿cómo es que te dice? Hay un avión no identificado que está cruzando. ¿Y dónde? ¿Por dónde entró? Y por el centro entra en Encarnación. Bueno, y ahí le sigue uno nuestro, ¿verdad? Y vos ves que el avión pero literalmente, vos ves que el avión se va. De repente baja. Bueno, vos tendrías que tener un helicóptero para llegar en el lugar, porque tiene que repostar. Bueno, hasta que tu helicóptero reaccione, el tipo ya subió de vuelta y sigue en el aire y está por abandonar nuestro espacio aéreo. Se comunican entre ellos, le informan al boliviano o al brasilero y en algún lado tiene que caer el tipo. Bueno, eso sucede hoy todos los días. Sí. Entonces, nosotros estamos confesando, porque el gobierno del presidente Peña se caracteriza por reconocer sus debilidades, asumirlas públicamente y proponer una solución, ¿verdad? Ahora, yo también debo decirte, y no te puedo dar más mato por ahora, como diría un amigo, que estamos buscando medidas alternativas de tecnología que nos permitan detectar los aviones mientras instalamos los radares. Perfecto. Y hay. La buena noticia es que hay. Hay tecnología podemos conseguirla. Y podemos conseguirla. Hay gobiernos amigos que pueden ayudarnos. Hay gobiernos amigos que nos pueden ayudar. Y también estamos buscando la forma de tener helicópteros de rápida respuesta y de visión nocturna. Te voy a contar una anécdota, no para preocupar, sino para entender la dimensión del problema. Sábado a la noche, yo estaba viendo fútbol, ¿verdad? Me llama el ministro de Defensa. Me dice, ministro, disculpe la molestia, no, Oscar, ¿en qué te puedo ayudar? A 80 kilómetros de la frontera con Bolivia hay una propiedad y en este momento está siendo atacada por un equipo de narcos porque la policía entró 3 días antes, incautó una cantidad y entonces se escapó la mitad y ahora volvieron a cobrarle porque dicen que adentro está el topo. Y me dice él, ¿a qué distancia vos tenés el policía más cercano? Y le dije, dame 5 minutos y yo te respondo. Corto, le llama al comandante de policía, me dice, mire, doctor, la frontera es responsabilidad del ejército, nosotros tenemos el más cercano a 430 kilómetros del lugar. Bueno. Desprotección total. Total. Bueno, entonces yo le llamo de vuelta al general González, le digo, mira, nosotros estamos a 430, no tenemos ni una posibilidad de llegar y cuando lleguemos quizá veamos una tragedia. Bueno, y él me dice, entonces yo le digo, y la gerencia no tenés cerca, a 120, ay, mijo. Y bueno, y desplazarme a tu gente de la gerencia en un helicóptero, no tenemos visión nocturna, me dice, bueno, por tierra. Desplazar por tierra a tu gente, bueno, salen por tierra a los 10 minutos, literal. Me manda una foto y había agua 1,5 metros, porque en ese lugar no había llovido 3 días, no podemos llegar. No se puede llevar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Cuando amanezca, o aunque sea a pie o a caballo, hay que ir. Y Dios quiera que mañana, domingo de mañana, nos encontremos un tendal de cadáveres ahí. Bueno, ¿qué pasó al final? A las 3 de la mañana, uno de los administradores consiguió una radio, se comunicó con la gerencia se comunicó, me avisaron a mí, me despertaron, me dijeron, no, vinieron borrachos, hicieron una advertencia, tiraron tiro al aire, les amenazaron y no pasó nada, gracias a Dios. Pero eso te da la pauta de la vulnerabilidad que tenemos. Sí, de todo. Entonces, y déjame decirte algo más. Este sistema de seguridad que tenemos nosotros, me refiero al ejército y la policía, que cuando trabajan juntos son invencibles, fue diseñado para una época de dictadura. O sea, están todas las comisarías que necesitamos, están donde tienen que estar. No cambió el Paraguay en los últimos 30 años, no vino la gente del campo a la ciudad, no hay 1000 asentamientos en Central, los cuarteles están donde tienen que estar. ¿Qué podemos hacer con la tecnología para suplir nuestra debilidad? O sea, hay que hacer... El Paraguay convive, pero las instituciones no. Hay que hacer una reingeniería completa, Carlos. Sí. Nosotros estamos en lo básico, en fortalecer la policía, va a haber 5.000 policías más por año, vamos a invertir 92 millones de dólares en capacitarla y vamos a tener una nueva ley que va a dar 100 millones de dólares en beneficio, pero a cambio va a exigir el polígrafo para todo lo que quieran ascender. Totalmente. Ahora,
¿Qué va a pasar con la esposa de Marcet? ¿Qué va a hacer el gobierno? La esposa de Marcet va a ser extraditada y va a venir a Paraguay y va a tener que explicar acá, ¿verdad? Y lo que yo vengo diciendo siempre, como me pasa con las hermanas Villalba que estamos persiguiendo en la Argentina, todos estos tipos que se hacen los gallos y provocan la autoridad y son medio mediáticos, ¿verdad? Al final, cuando le toca a la familia, como cualquier mortal reacciona, ¿verdad? Porque sus declaraciones en Uruguay, que nosotros desmentimos acá amenazando jueces y fiscales, y ya le pusimos una protección especial, porque después de lo que pasó con Marcelo Pecci, no podemos correr ni un riesgo. Al final, creo que hicieron un mal cálculo, ¿verdad? Ellos tienen 3 documentos. Yo estaba por una circunstancia increíble. ¿Pasaportes? ¿Estamos hablando de pasaportes? Estamos hablando de documentos paraguayos, brasileros y uruguayos. Y yo estaba desayunando y me fui a Buenos Aires por la celebración de los 30 años de la explosión de la AMIA. Con mi colega uruguayo, suena su teléfono literal y le llaman de España a preguntarle si es una ciudadana uruguaya que está presentando un documento, pero encontraron que hay otros documentos más. Y el tipo, que es mi amigo, joven, más o menos de la edad del presidente Peña, pone en speakerphone y yo escucho literalmente que cayó detenida la esposa de Marcet. Bueno, ¿No es que se entregó? No se entregó. No se entregó. Y estábamos con el jefe de la policía uruguaya, que es el que sacó la foto, que después corrió por todos lados, porque dijo, esto es increíble lo que pasó. Entonces yo le dije, deténganla, vamos a hablar. Yo en el acto le llamé al fiscal general del Estado, al presidente de la Corte, a todo el mundo, para que esta vez no se nos escape, ¿verdad? Yo creo que hicieron un mal cálculo, en el sentido de que pensaron que como en Interpol alguna vez habían borrado, sí, y esta vez con documento uruguayo podían zafar, ¿verdad? Pues si no, no tiene lógica venir de Dubái y entrar por España, porque como vos sabés, una vez que entras a la comunidad ya puedes moverte libremente sí, dentro. Ahora, ¿y saben qué hacía con el dinero de Marruecos? No sabemos. No sabemos. Realmente hay un montón de preguntas sin respuestas, pero también tenemos, por decirte una cifra global, yo no estoy dirigiendo la investigación, pero hay más de 20 empresas que ella formaba parte o presidía que movió fortuna, ¿verdad? En el sentido de que ella dice, yo no tengo nada que ver, es inocente, no. Mira, yo creo que nuestras señoras, si están viendo el programa, saben exactamente de dónde nosotros sacamos la plata, cuánto ganamos, qué hacemos. Vos no podés decir, no, juega fútbol nomás y por eso vivimos de Dubái, no vamos con... No. Sí. Y el tema del documento uruguayo, recordarás, también generó una crisis política pesada, sí, en Uruguay, que sí, le costó la cabeza al ministro del Interior, para mí una gran persona, Heber, y al canciller de la época, ¿verdad? Al gobierno de la calle Pou. O sea que, y lo bueno de todo esto es que, como estábamos hablando ahí, el ministro Martinelli, Nicolás, mi amigo, Nico, buen tipo, me dijo, mira, aunque sea ciudadana uruguaya, yo no voy a poner un solo palo en las ruedas, nuestro gobierno va a colaborar, así que hagan lo que tengan que hacer, necesitan una mano, te vamos a dar todo el apoyo. Así que yo creo que va a terminar viniendo acá y ser juzgada en Paraguay. ¿No la va a llevar Bolivia primero? No creo. Lo de Bolivia fue la fuga, ¿verdad? Tiene una causa más liviana que la nuestra. Es porque Marcelo operó desde acá, ¿verdad? Sí. Y acá es donde movió dinero, y acá es donde lavó dinero, y acá es donde hizo todo lo que hizo, ¿verdad? Ahora, ¿y hay posibles nexos de Marcet con el asesinato de Pecci? Yo creo que algo hay, porque estirando un poco la cuerda y dejando con la mayor objetividad posible, los que saben dicen que cuando se produce un delito o un asesinato, enseguida tenés que buscar a quién perseguía o a quién perjudicaba. Y acá los grandes perjudicados fueron Ifrán, Marcet y todo lo que estaba metido en Ultranza PI, ¿verdad? Entonces cualquiera de ellos creo yo que estaría feliz de mandar un mensaje. Involucrados en Ultranza PI. Yo creo que sí. Y esa era una organización muy grande, muy pesada, y también hubo un proceso, te diría, complejo. Hasta hoy se discute quién filtró la información, por ejemplo, para que se fugue aquel cómplice que estaba en el Paraná Country Club. ¿No te acordás la escena? Sí, sí. Que retuvieron en la comitiva fiscal en la entrada mientras el otro se escapaba? Sí, se escapaba, recuerdo. Era la época de Yucio, de Zully Rolón y otra gente. Y todas esas cosas se tendrán que explicar, ¿verdad? Entonces, a lo que hay que hacer es cuidarla a esta gente, porque normalmente negocian, ¿verdad? Lo que vos estás contando, ministro, de alguna manera revela la complicidad de los organismos de seguridad con el crimen organizado.
Y de sectores políticos. Y de sectores políticos, exactamente. Y bueno, ahora los sectores políticos quieren, desde el Congreso quieren hacer una comisión bicameral contra el lavado de dinero. Van a disponer de mucha mayor información, súper sensible, ¿y con qué fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué manera el Congreso, la Cámara de Senadores hoy o las cámaras del Congreso con una comisión bicameral pueden combatir el lavado de dinero? Mira, yo te voy a dar no es una opinión, sino una idea fuerza de la que hablamos con el presidente, inclusive cuando era designado antes de ser nombrado. Con toda claridad nos pusimos de acuerdo en este punto. El Estado paraguayo tiene una agenda grande, pero no se va a usar ni para perseguir ni para proteger a nadie. Te hablo del Ejecutivo, ¿verdad? Estos temas de investigación son facultades propias del Ejecutivo o de los organismos judiciales o fiscales. Yo no quiero tener problemas, tengo un montón de amigos en el Congreso, pero yo creo que no es función. Y cuando en aquel entonces se hizo la famosa comisión bicameral de ilícitos, se convirtió en un garrote para perseguir gente en épocas electorales, distorsionado por un sector de la prensa, y no investigas nada, porque vos no podés filtrar esos datos. Exacto. Esos datos son sensibles. Inclusive, cuando vos haces estas investigaciones en el ámbito penal, está lo que se llama el secreto del sumario. Y nosotros, ahora que estoy adentro, me doy cuenta porque se maneja muchísima información que inclusive después no se confirma. Pero vos imaginás si esto cae en un ambiente político. Exacto, exacto. Vas a estar todo el día desmintiendo o acusando y al final, de acuerdo a tus intereses, vas a ir soltando algo que le perjudique a este sector o al otro sector, etcétera, etcétera. Y poder barrar la cancha más que ayudar, ¿verdad? Yo creo que el Congreso tiene una función clara, dos, en mi óptica. Una es hacer las leyes y otra es controlar su cumplimiento en términos de la ejecución. Y ese instrumento es lo que usamos todos para someternos todos a la ley. Por eso, volviendo al tema central de tu programa, el crimen organizado hoy es una multinacional del crimen que maneja varios rubros. Es un grupo organizado que tiene capital, tecnología, información, que penetra el Estado, que compra ministros, jueces, fiscales, defensores, periodistas, políticos. Hoy, esta tarde, con tristeza te digo, ¿verdad?, cayó detenido un concejal en San Juan del Paraná, una localidad que vos sabés que es lejana de Itapúa, sí. pero donde están habiendo sicariatos. Sí, exactamente. Bueno, sí. Entonces, no es la primera vez. Yo estuve personalmente ahí antes haciendo campaña y ya era una preocupación, y estoy hablando de 2 años atrás. Sí, exacto. Bueno, son lugares, ¿por qué? Porque se está produciendo el efecto globo. Nosotros estamos apretando Canindeyú, estamos apretando Alto Paraná y entonces en la frontera entre Alto Paraná y Itapúa se instalaron algunos equipos que más tarde o más temprano los vamos a agarrar, porque lo que hay que entender es que esto no es como una guerra medieval donde hay un tipo en un castillo metido y está ahí, no, se mueven, se acomodan, buscan la permeabilidad del sistema, buscan a quién puede comprar, quién puede proteger, buscan despistar. Por ejemplo, vos decís, bueno, pero ¿cómo puede ser que se puedan tomar 2 bancos en el norte de Itapúa, como pasó, ¿verdad? Bueno, y es porque ellos, así como nosotros, estudian el mapa y dicen, este es un sector vulnerable, acá no tiene suficiente gente. Nuestra fuente nos dijo que en este lugar la patrullera está sobre taco. Acá hay solo 3 policías y tienen una 9 milímetros. Tienen inteligencia. Y claro, y es una jugada de ajedrez. Y por eso es que nosotros dijimos, bueno, para empezar a darle batalla a esto, tenemos que ser mejor capacitados, mejor pagados y mucho más eficientes. Y por último, ministro, y también controlen a los controladores. Bueno, es lo que dijimos fuera de cámara, ¿quién controla al que controla? Si todo sale bien, la idea es clara. Nosotros no queremos ni que aterricen los aviones, que nos baje un gramo de coca a Paraguay, que nos pasen por acá. Exacto. Bueno, pero estamos empezando de atrás para adelante. Estamos haciendo lo que podemos, que es controlar los puertos. ¿Va a ser eso posible sin ley de derribo? Vos sabés que eso es todo un tema, porque los yanquis, por ejemplo, le meten bala. Después del 11 de septiembre, no hay tutía. Y creo que el Brasil también. Sí, Brasil. Entonces, si nosotros no logramos unificar los criterios, vamos a tener otra vez nuestro cielo protegido. Exacto. El tipo va a tener que entrar a Paraguay y ahí no le van a poder derribar. Y mientras tanto va a pedir instrucciones y le van a decir, tirate en paracaídas y destruir la nave o hacer lo que quieran. Entonces yo creo que esto vamos a tener que armar para que la delincuencia no se sienta cómoda en ningún lado. Quiero decirte algo. Con Brasil y Argentina tenemos un trabajo en un comando tripartito.
Cuando nosotros hacemos operaciones como Berilo, Ágata, etcétera, el ejército brasileño y las fuerzas se mueven en su territorio y simultáneamente nosotros en el nuestro. Y los efectos que se logran son increíbles, sencillamente porque crucen la frontera o no. Y ya están con rivales. Entonces yo creo que ahí está la clave y se está dando un fenómeno raro. No habrás escuchado hablar de la Ameripol, ¿verdad? Que es la Interpol en Latinoamérica. El FBI, perdón, FBI va a poner una oficina en Paraguay, sí. Bueno, sí. Y la Interpol está, debo decirte, está Mossad, está la FBI, está trabajando la DEA hace rato y muy bien, ¿verdad? Y te digo yo que hay una sensación superadora, ya no es un problema, en el buen sentido de la palabra, Carlos, de que sea un gobierno colorado y que triunfe el gobierno de Peña, no. El crimen organizado ya está atacando las democracias, como la de Ecuador, ¿verdad? Bien, ministro, pasó volando nuestro tiempo. Te agradezco mucho que hayas venido. Esto es para seguir conversando y para seguir informando a la audiencia de Unicanal y del Péndulo y también a todo el país de lo que se está haciendo por mejorar la seguridad. Sí, y déjame cerrarte con esta idea, que es una preocupación de todos y que creo que gente como vos puede entender, ¿verdad? Nosotros tenemos el miedo instalado, que es el terrorismo, el crimen organizado, y el miedo es contagioso como la esperanza. El gran desafío de todas las agencias de seguridad es generar esperanza y derrotar el miedo, porque si no es como si luchara contra un fantasma. La famosa percepción, que a veces es realidad o nace de la realidad, porque no es que se le ocurra nomás a la gente, se ve, sucede, hay violencia, hay delincuencia, pero la batalla es diaria, pero es a muerte. Ayer nomás hubo un abatido que se escapó cuando se le pidió documento, el tipo estaba armado, y hoy averiguamos su identidad y del PCC, estaba queriendo cruzar el río, ¿verdad? ¿Cómo vos podés identificar? Por eso te decía que en la lucha es muy despareja. Es desigual. Y claro, y pues si mata a un inocente. Sí, porque ellos no tienen normas, pueden hacer lo que quieran. Ustedes tienen que ajustarse a la ley. Bueno, y por eso te dejo yo, en algún momento dado, fuera de micrófono, yo sé que ni siquiera pido que se mienta. Quiero que nos enseñen a los que estamos trabajando del lado de la ley a comunicar mejor lo que hacemos para intentar generar esperanza y no solamente miedo, porque si no es invivible nuestro país, ¿verdad? Y te digo esto, y con esto te prometo cerrar, ¿verdad? Tuvimos una reunión muy extraña para ver qué puede hacer Paraguay por Haití. Y cuando te relata un oficial coronel, Ayala, que estuvo un año en Haití, vos decís, esta es una tierra bendita. Sí, así mismo, dependiendo con quién te comparas. Así es. Exactamente. Bien, ministro, muchísimas gracias por haber venido. Contrario, gracias a vos, Carlos. A la vuelta de la pausa va a estar el ministro de Justicia. Sí, un crack. El doctor Nicora, sí. Un crack. La otra pata también del crimen organizado, desde la cárcel. Y con quien estamos trabajando espalda con espalda. Bueno, a la vuelta de la pausa. Ya estamos en compañía del doctor Rodrigo Nicora, ministro de Justicia. Buenas noches, ministro. Gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches, Carlos. Un gusto, como siempre, acá acompañando tu programa. Bien, ministro, ¿qué se puede hacer para mejorar la seguridad en las cárceles? Porque esto último que le costó el cargo al director del penal de San Pedro y a otras personas ahí en el lugar, demuestra cuán permeables son los penales y desde dónde los delincuentes siguen operando. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Y qué lección te deja lo que pasó en San Pedro? Es así, Carlos. Bueno, el trabajo y el fortalecimiento justamente del capital humano es un proceso. No hay una solución mágica y tampoco tenemos las herramientas jurídicas ni el presupuesto para quitar a todos los funcionarios y traer funcionarios nuevos. Bajo esa premisa, bajo esa realidad, de igual manera, más que el qué se puede hacer, qué se está haciendo, porque ya estamos trabajando en esa área, Carlos. Cuando nosotros hablamos del nuevo modelo de gestión, uno de los 3 pilares fundamentales es el capital humano. Sí. Porque vos podés tener toda la tecnología que quieras, podés tener toda la infraestructura que ya la tenemos también con Minga Guazú y Martín Mendoza, pero si no tenés un capital humano, un recurso humano
realmente que cumpla con su función, no te va a servir de nada. El escáner carísimo que está instalado en Mingaguazú, los detectores de movimiento, las cámaras de circuito cerrado con inteligencia artificial, sí, alguien nos aprieta el botoncito y nos genera el informe básico. Y las señales, Carlos, son claras, ¿verdad? El 20 de junio tuvimos una constitución de la fiscal Alicia Saprissa, por dar un ejemplo, en el Ministerio de Justicia, reunión previa, hablaba con ella, con las puertas totalmente abiertas para recabar información en el marco de una investigación penal sobre 2 funcionarios de Tacumbú que justamente hacían prácticamente lo mismo que estos internos en San Pedro. Ellos están procesados. 2 funcionarios de Tacumbú. 2 funcionarios. Que estafaban también a la gente así como hacían en San Pedro. Que recaudaban el dinero de la estafa que se realizaban dentro de Tacumbú. Todo dentro del marco postoperativo generativo, justamente para sanear el capital humano. Tal es así que la doctora Alicia Saprissa se constituyó en el Ministerio de Justicia, salieron todos los medios que hizo un allanamiento, hubo una confusión ahí, pero realmente fue una constitución. Sí allanó las casas de estos funcionarios. Y esas son señales claras, Carlos, de que aquí nosotros no vamos a estar apañando ningún mal desempeño de ningún funcionario, porque finalmente la cara la damos nosotros, ¿verdad? Claro. Pero no solamente queda ahí, ¿verdad? Porque no es solamente apañar, sino ir un poco más allá. Nosotros bajamos línea con todos los directores de la penitenciaría, tuvimos una reunión muy importante en el Ministerio de Justicia, donde básicamente, pero en estos mismos términos, dijimos, el que avisa no traiciona. Nosotros vamos a trabajar por resultados. Vamos a evaluar el desempeño de cada uno de ellos. Y cuando se empiezan a generar los hechos de corrupción, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, derivar al Ministerio Público cuando hablemos de hechos punibles y cuando sea falta administrativa. Bueno, el mecanismo jurídico está, Carlos. Solamente que hay que hacer que la institución funcione. Tenemos el asunto interno de anticorrupción, tenemos los sumarios administrativos, la Dirección de Asesoría Jurídica y ahora se están empezando a llenar de trabajo. Claro, pero es increíble, ministro. Es decir, desmantelaron uno de los mayores grupos delincuenciales en Tacumbú, pero quedaron los guardiacárceles funcionarios de Tacumbú haciendo lo mismo que desde Tacumbú o desde San Pedro o desde Concepción se hacía. Es así, Carlos. El trabajo es día a día, ¿verdad? Y hay una realidad. Nosotros exigimos resultados, pero también tenemos que dar las herramientas para que esos resultados se den. Nosotros estamos en un sistema penitenciario colapsado y justamente el hacinamiento es, digamos, la madre de todos los problemas que se van desencadenando, pues se generan necesidades que en un contexto ideal no se generarían. No hay un ideal. Hay que trabajar sobre la marcha con lo que tenemos. De igual manera, con el mismo presupuesto, este año nosotros habilitamos Martín Mendoza después del operativo generatio o de la mano del operativo generatio, con personal penitenciario nuevo que ya tuvo un proceso de selección previo muy exigente para poder estar entre los candidatos. Este grupo de agentes penitenciarios fueron 200 para después finalmente ser contratados. Ahora hay otro concurso para 200 más, ¿verdad? Ahora hay otro concurso para 200 más, 150 más fueron egresados no hace mucho tiempo, los que están trabajando en Mingaguazú, y cada vez que vayamos escalando con estos procesos de selección queremos ser más rigurosos. ¿Y qué es ser riguroso? Bueno, obviamente que ningún antecedente, ni penal, ni policial, y el componente más importante, Carlos, es aquí no tener ningún rasgo de parentesco, de relacionamiento directo con funcionarios que ya están trabajando en el sistema. ¿Por qué? Porque ahí se genera un conflicto de intereses, como siempre digo, ¿verdad? No existe un tío que le denuncia al sobrino, una mamá que le denuncia al hijo que está en otro lado. ¿Por qué? Porque simplemente es un familiar. Claro. Y también no solamente por eso, sino por no buscar o cortar que se transmitan esas viejas malas prácticas a un sistema nuevo al que estamos apuntando. Con estas nuevas cárceles donde tenemos la brillante oportunidad, una hoja en blanco, empezar de cero, sin desconocer y sin desatender nuestro sistema actual. Y otra señal clara es, por darte un ejemplo, Carlos, en Mingaguazú, los nuevos contratados, tuvimos información de inteligencia de algunos de ellos, creo que son 5 o 6 en total, que aparecieron en redes sociales en fotos haciendo signos de organizaciones criminales, automáticamente descontratados.
porque jurídicamente nosotros ya prevemos eso a través de los contratos, prescindir de los servicios si es que se genera el primer hecho de corrupción. No podemos hacer lo mismo con los nombrados, pues tenemos otro proceso administrativo, salvo que tengan una imputación penal, eso ya nos permite actuar de otra forma. Ajá. Bueno, ¿cuánto creció en la población penal? ¿Crece año a año la población penal o no? Carlos, mañana tenemos una reunión con justamente la Corte Suprema de Justicia a las 8 de la mañana para hablar de este tema. Hace 4 años teníamos una población de 15.000 personas privadas de libertad. Hoy tenemos 18.202 personas aproximadamente al parte diario de ayer o antes 20%, de ayer. Creció un 20%. 20%, ¿verdad? ¿En 3 años? En 3 años. ¿Y qué es lo que nos está marcando un poco eso? Versus la apertura de causas penales. La apertura de causas penales en los últimos 5 años decreció, pero la prisión preventiva aumentó. Aumentó. Sí, ese es un indicador claro y no estoy hablando de números solo del Ministerio de Justicia, estoy hablando de números y estadísticas que sacamos del observatorio o de la página del Ministerio Público. Entonces, ¿qué indicador, qué señal nos está dando esto? Justamente que la imposición de la prisión preventiva está en auge, está aumentando y nuestras causas penales están disminuyendo. Entonces, algo más tenemos que hacer. Hay un entendimiento, Carlos, de los actores de justicia de que no es la solución simplemente la prisión preventiva, ¿verdad? Estamos hablando de, justamente la Corte estuvo publicando en estos días el planeamiento de una política criminal integral y justamente nos enmarcamos justamente en estas políticas de buscar alternativas simplemente a otorgar o imponer la prisión preventiva. Ahora, le pregunto, ministro, los que tienen prisión preventiva, ¿verdad? ¿Se ajustan a lo que dice la ley o pueden, definitivamente, muchos de ellos deberían estar encerrados en la cárcel? Bueno, hay casos y casos, Carlos. Realmente hay casos en los que ellos podrían... Porque están, perdón que le interrumpa, pero están los que son reincidentes. Totalmente. ¿Verdad? Y todavía no, ni llegaron a una condena efectiva, pero ya volverían a reincidir si es que tienen prisión preventiva. Sí, bueno, los reincidentes, creo que la mayoría estamos de acuerdo. Es un criterio muy objetivo del juez, decir, bueno, este ya cometió varias veces el mismo hecho punible. Debería ser. Vamos a meterle ya a prisión preventiva porque sale y va a hacer lo mismo de vuelta. Está comprobado que va a volver a tener la misma conducta. Pero hay otros casos, hay un gran número de casos que podrían con una prisión domiciliaria o litigar en libertad. Esa es la línea. Y para eso las tobilleras serían fundamentales. Sí, el doctor Riera creo que habló de eso y también exploramos, tuvimos la suerte de que en la cumbre Mercosur, donde Paraguay tuvo la presidencia pro tempore, estuvimos con Nico Martinelli también compartiendo mesa y ahí nuestro ministro de Uruguay nos mostró una aplicación del teléfono celular, una solución intermedia entre solamente la prisión preventiva, los brazaletes electrónicos, una aplicación en un teléfono celular que no tiene ningún costo, donde se solicita a través de un monitoreo central de la Policía Nacional o del Ministerio de Justicia reportes por hora, por día, con fotos, geolocalización de la persona que debería estar cumpliendo la prisión domiciliaria, porque tenemos una realidad, la policía no puede estar controlando casa por casa quién está cumpliendo su prisión preventiva, no, es imposible. Entonces esa aplicación también podría ser, explorar esa opción también podría ser un intermedio para justamente evitar o que la gente entre al sistema o que egrese al sistema, pero con un control intermedio. ¿Y cómo están los clanes en las cárceles? Bueno, ¿siguen operando fuerte? A ver, cuando el presidente da un mensaje claro y contundente en su informe de gestión, no hace mucho tiempo, habla de la intervención que se hizo en Tacumbú. Tacumbú, hoy día tenemos una realidad totalmente distinta desde posterior al 18 de diciembre. Eso es categórico. Si vos querés ir a recorrer la penitenciaría hoy, no vas a encontrar un montón de gente apostada por los pasillos ni debajo de ese tinglado y puedes recorrerlo libremente de punta a punta. Pero tenemos 19 centros penitenciarios restantes. Tenemos Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Encarnación, Concepción, San Pedro, que ahora... Sí. Y son centros penitenciarios que tienen hacinamiento, que tienen particularidades por las organizaciones que se encuentran en esos lugares. Entonces, el trabajo que hacemos día a día, voy a dar un ejemplo. El Cerezo de Itapúa también. El Cerezo de Itapúa, otro lugar donde tenemos mucho PCC y también tenemos Rotela. Lo que ocurrió en Emboscada no hace mucho tiempo, donde nos incendiaron un pabellón, porque justamente nosotros extraemos 2
personas, 2 personas privadas de libertad, que se estaban de alguna manera erigiendo como pseudo líderes de una organización criminal. Esa tarea, Carlos, es diaria, porque muerto el rey, viva el rey. Sí, siempre hay alguien que quiere surgir. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? No incendiaron un pabellón. Pero las señales son claras. Nosotros no podemos y nos vamos a ceder bajo presiones de que no le saquen a este, no le muevan a este, porque si no, no. Estamos haciendo ese trabajo diario, justamente desarticulando a estas organizaciones. Hay mucho trabajo por hacer, porque como te repito, Carlos, tenemos 18 cárceles restantes que atender. ¿Y qué te dijo, por ejemplo? Me imagino que le habrás preguntado al director del penal de San Pedro, ¿cómo pueden tener tantos celulares para hacer todo el esquema de estafa desde la cárcel de San Pedro? ¿Cómo pueden ingresar y cuántos de los guardiacárceles están implicados? Bueno, ahora tenemos la intervención con un interventor que justamente las indicaciones fueron clarísimas. Necesitamos no solamente la cabeza del director acá, necesitamos toda la cadena de responsabilidades. Admisión, jefe de seguridad, el encargado del pabellón. Hay toda una cadena, Carlos, de responsabilidades para que eso se materialice de esa manera y tener un call center dentro de una penitenciaría. Ahora, otra cosa que quiero aclarar es que nosotros tuvimos una reunión ya hace 5 meses aproximadamente, cuando estaba en mi carácter de viceministro, con el comisario César Silguero y el equipo, justamente planificando este trabajo. Estamos en pleno conocimiento del excelente trabajo que estaba llevando adelante la Policía Nacional, como dijo el doctor Riera, espalda a espalda, todos los días, y con el Ministerio Público. Y nosotros abrimos la casa y otorgamos la información necesaria para que eso también se materialice. Eso está clarísimo, pero nos pareció prudente que el resultado de los operativos que estuvieron ahí, tanto la Policía Nacional y el Ministerio Público, en la conferencia de prensa, muestran su trabajo y nosotros después añadimos a ese trabajo ya del Ministerio de Justicia otra conferencia donde ya hablamos de las determinaciones que nosotros tomamos posterior al operativo. Cada uno con su trabajo en equipo, pero hay que darle a cada uno otorgarle el mérito por el trabajo realizado. ¿Y cuántos funcionarios nuevos entonces fueron nombrados en los diferentes cargos en el penal? Bueno, en San Pedro ahora se está empezando a hacer ese trabajo, Carlos, de relevo. Hay mucho movimiento que vamos a tener que llevar adelante. No es algo del día a la mañana, porque hay que reestructurar prácticamente todo el funcionamiento de ese penal. No solamente de San Pedro, de otros centros penitenciarios también a la par. Entonces, es un trabajo voy a decir, sí, hay que sacarle a todos y traer gente nueva. Sí, pero para sacarle a todos y traer gente... Hay que formar a la gente. Hay que capacitar, hay que tener presupuesto. No es una excusa, es una realidad. Pues yo siempre digo, cuando uno asume un cargo ya sabes cuáles son los problemas. No es que uno finge de mente y dice, la pucha, claro, había sido que este es un problema que heredamos hace 20 años. Porque esa es la excusa de todo. Y realmente no es mi excusa, es una realidad. Pero con las limitaciones que tenemos igual, Carlos, habilitamos Martín Mendoza, habilitamos Mingaguazú, egresamos nuevos agentes penitenciarios, formamos y capacitamos en Paraguarí con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, nuevos agentes con totalmente otra visión de lo que es el manejo y tratamiento de las personas privadas de libertad. Y en ese tren de cosas nos encontramos. Bueno, ¿y cómo están controlando con inteligencia artificial, con tecnología, a los grupos importantes de PCC, Comando Vermelho, Clan Rotela? ¿Cómo lo están controlando? El manejo de la información en el componente inteligencia, la recolección de información, Carlos, es fundamental. Y fortalecer el componente inteligencia, no solamente del Ministerio de Justicia, sino interinstitucional, Policía Nacional, Ministerio del Interior, Senat, es indispensable. Y tenemos una sintonía muy interesante con el doctor Riera, con Jalil también, estamos conectados las 24 horas y eso ayuda muchísimo para que el trabajo tenga resultados. Hay una sinergia muy buena, donde justamente el presidente baja línea. Acá no hay estrellas, todo es en equipo, porque el Ministerio de Justicia solo no va a resolver su problema. La Senat sola no va a resolver su problema. Y el Ministerio del Interior o la Policía Nacional, realmente... tampoco. Yo les veo realmente buscando resolver el problema a todos, pero si no hay un apoyo interinstitucional, no vamos a tener resultados positivos. ¿Y cómo se le cuida, se le protege a los que brindan inteligencia, a los que dan los informes de inteligencia? Porque convivir con el Clan Rotela, con el PCC, es
Y con los soldados que están afuera también. Todo es muy riesgoso. Todo es muy riesgoso, Carlos. Es delicado. Sí. El componente, primero, confianza y sobre todo reserva de la información es fundamental. O si no, y te voy a dar ejemplos claros, Carlos. Este operativo que se hizo con la Policía Nacional, el Ministerio Público y nosotros en conocimiento no se filtró. Sí, es alegremente ellos estaban operando, se llegó, se recabaron celulares, todo, una cantidad de elementos probatorios que al Ministerio Público le va a valer, pero oro, para llegar a una condena. Está en poder ahora mismo de estos agentes fiscales. Lo mismo con el operativo Veneratio, lo mismo con el operativo Yapú, esa información no se filtró. ¿Y qué es lo que te muestra eso? Te muestra una fortaleza de las instituciones en comparación a otros momentos donde realmente hay una información delicada que se comparte entre instituciones y no se filtra, se llegan a los objetivos y eso de alguna manera son señales positivas. Una cosa, ministro, ustedes tienen una estadística de la población penal. ¿Qué porcentaje del total de los que están en los penales son jóvenes de entre 18 y 30, 35 años? Un porcentaje interesante e importante, aproximadamente el 42%. El 42% tiene ese rango de edad que estás mencionando, Carlos. Es mucho, ¿eh? Es mucho, ¿verdad? ¿Y qué señales te da eso, verdad? Justamente el factor educación, el factor empleo, el factor contención familiar. Y no hablo de la familia típica constituida de la mamá, el papá, porque ahí ya me van a criticar a mí por ser pro familia, lo que sea. No, yo estoy hablando de la familia, de tener alguien que te pueda decir, que te pueda guiar, que te pueda mostrar el camino, decir, andate al colegio, anda a estudiar, hace esto, lo otro. Es una realidad social en la que nos encontramos, ese reflejo de la población penitenciaria, que ya es la última parte de una cadena de falencias que lastimosamente estos jóvenes no están siendo tenidos o asistidos. Ajá. ¿Y quienes tienen prisión domiciliaria, cuántos son jóvenes? Ese número, ese dato estadístico no quiero aventurarme, Carlos, a decirte, pero hay un número importante también con prisión domiciliaria, pero también de adultos mayores por la vulnerabilidad, enfermos mentales o enfermos que tengan algún tipo de enfermedad terminal que son vulnerables también. Ahí hay una relación un poco más pareja. Ajá. No, porque es importante saber quiénes son. Si son jóvenes que están metidos en la delincuencia, un número importante. Algo está pasando, es decir, algo tiene que hacer el Estado como política de Estado para que estos jóvenes tengan la oportunidad de tener mejor educación, de conseguir empleos y de que puedan alejarse de la delincuencia. Sí, la posibilidad de tener un empleo es multiplicador, porque ahí le dignificas a la persona, tiene una ocupación, puede mantenerle a un hijo, a la familia, lo que sea, y eso evita justamente caer en estos círculos viciosos, Carlos. Hay un número importante de jóvenes que están dentro de este número, porque somos una población joven. Y en cuanto a las mujeres, ¿cuál es la proporción de mujeres? Bueno, ahí me tocaste un tema súper importante, Carlos, porque yo estoy tocando puertas. Tuve reunión con Silvia Morimoto de PNUD, tuve reuniones con Carlos Castillo, también de otras organizaciones no gubernamentales, también con empresarios, en esa búsqueda del sueño de atender a la población de mujeres privadas de libertad. Hablamos específicamente del Buen Pastor. Tenemos una población de 18.202 aproximadamente personas privadas de libertad, de las cuales, Carlos, tenemos 980 o 990 mujeres privadas de libertad. De ese número, otra vez, aproximadamente 370 son condenadas. No estamos hablando de un número considerable. Sin embargo, todo lo que se viene haciendo siempre va apuntado a varones, a hombres, por justamente la mayor cantidad que tenemos. Estas 3 nuevas cárceles son todas para varones condenados. Sin embargo, las mujeres privadas de libertad siempre están ahí un poco relegadas en la atención en infraestructura que necesitan realmente. ¿Se va a superar eso? Se quiere superar eso, Carlos. Estoy en ese desafío. Yo sueño con tener una infraestructura nueva para albergar a las mujeres privadas de libertad. Porque ¿qué es lo que pasa? Ahí tenés, la torta se parte en 3 partes.
Tener a las mujeres privadas de libertad vulnerables, que son madres con hijos, o embarazadas, o enfermas, o mayores. Tener los perfiles normales y después tener altos perfiles también. Todos están conviviendo en una infraestructura vieja, vetusta, desfasada, que primero nació como un convento y hoy día es una... Y hacinadas también. Sí. Entonces, esa ala del sistema penitenciario nos urge también atender como corresponde. Y sí, debería ser atendido como corresponde. Debe ser atendido, sí, y va a ser atendido, Carlos. Bueno, ¿tiene el apoyo total del presidente? 100%. 100%. ¿Y le van a dar los recursos para mejorar todas las cárceles del país? Espero que sí, y yo sé que va a ser así. Ojalá sea así. Creo me preguntaste en el último programa si no me iba a temblar la mano a la hora de tomar decisiones para hacer los cambios que tenemos que hacer. Sin ninguna duda, al momento de terminar el operativo, este director fue destituido y no tengas duda, Carlos, que van a seguir habiendo cambios en la medida que vayamos destapando la olla. Perfecto. Ministro, que así sea realmente. Te agradezco que hayas venido y nos gustaría compartir más tiempo contigo en otro programa también para que informemos al país de lo que se está haciendo en el Ministerio de Justicia, ¿sí? Tuve la suerte que vino antes el doctor Riera y le habla mucho, pues. Entonces yo tuve menos tiempo para hablar contigo. Eso es un reclamo, parece. No, al contrario, siempre le hinchamos al doctor porque habla mucho. Sí, eso es cierto. Te invito a que te quedes con nosotros porque a continuación viene esta entrevista que es hasta si quiere histórica y exclusiva del Péndulo y de Unicanal. Con Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, e Ilan Goldfand, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Primera vez que en un programa de televisión están juntas estas dos personalidades. A la vuelta de la pausa. Excelente, Carlos. Y continuamos con el Péndulo y con invitados muy especiales en este bloque. Nos acompañan la señora Cristalina Georgieva, presidenta del Fondo Monetario Internacional. Buenas noches, ¿cómo está? Great to be here. I want to start by saying how wonderful it is to visit Paraguay. First time here, I love the country. Y don Ilan Goldfand es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué tal, don Ilan? ¿Cómo anda? Ando muy bien, es un placer estar acá de nuevo. Ya he estado en otras situaciones, pero estar acá con ustedes en Paraguay, con la directora general, Cristalina, es fantástico. Bueno, vamos a comenzar hablando acerca de las perspectivas globales en el mundo, económicamente hablando. ¿Cuáles son esas perspectivas para el 2024 y los próximos 2-3 años? The good news is that the world economy has proven to be remarkably resilient to the shocks we have experienced over the last years. The pandemic, then the war in Europe, the jump in prices. We project global growth definitely in positive territory, 3.2% growth this year, 3.3% growth next year, 2025. Inflation is going down, global disinflation is progressing, and we also see trade recovering despite all the tariffs that have been imposed. But growth is slow by historical standards. We project the next couple of years growth only around 3%, way below the 3.8% we had in the decades before the pandemic. And it is low because productivity in most countries is slow. And while trade is recovering, it is only catching up with the rate of growth. In the past, trade would be a powerful engine of growth. It would go way above the rate of growth and build up prosperity. We don't have that today. And most concerning for us at the fund, while inflation is going down, it has started going sideways in the last months in the United States. As long as inflation is above target, we have to keep interest rates higher because inflation is an enemy of people and businesses. But that
higher interest rates translate for many countries into more difficult domestic conditions. National currencies depreciate, and as a result, inflation is imported in many, many economies. So we look at the next years, and what do we pray for? One, bring inflation down to target, bring price stability again, so interest rates can go down. Two, over the last years, countries had to borrow, not Paraguay, fortunately for you, but majority of countries have accumulated a lot of debt and they have no fiscal space. They have to rebuild it. And three, we have to get growth to go faster, because if we don't have growth, people cannot enjoy improvements in living standards. Bueno, y ante esta perspectiva global que nos acaba de explicar la señora Kristolina, y teniendo en cuenta la posibilidad, como dicen muchos presidentes europeos y también en América, de que podría la guerra convertirse en una tercera guerra mundial, ¿cuál es la situación para América Latina en general? Creo que América Latina está en un momento muy particular. Es un momento de muchos desafíos, muchos retos, pero también un momento de oportunidades. Por la primera vez, el mundo necesita de América Latina, así como América Latina siempre necesita del mundo. Y te doy algunos ejemplos. Energía, el cambio climático, la necesidad de la transición energética. América Latina tiene un porcentaje de energía renovable limpia mayor, el doble del mundo. Aquí en Paraguay, 100%. Otro ejemplo, nosotros alimentamos una parte del mundo. Hoy alimentamos a 1.3 mil millones de personas. Si lo planeamos y lo hacemos bien, podemos producir más alimento y resolver la seguridad alimentaria acá en América Latina, pero en el mundo. En el mismo punto me habló de guerras. Sí. Esta región es una región relativamente estable, relativamente democrática. Digo relativamente porque no es 100% todo. Pero cuando comparamos con el resto del mundo, sí se ve a América Latina con una estabilidad democrática y sin guerras. Y eso es muy importante porque en la fragmentación global podemos nosotros tener cadenas, suministros mucho más estables y mucho más profundos. Pero tenemos un problema, el crimen organizado internacional, que azota a toda América. ¿Cómo se enfrenta ante esta situación? Tenemos la guerra en Europa, la posibilidad de que se extienda a otras regiones del mundo esa guerra. Pero nosotros tenemos el crimen organizado, que es la guerra que todos los países hoy están desarrollando. Ese crimen organizado ficticiamente aumenta para mucha gente, aumenta sus ingresos, pero es perjudicial para el país, para los países en general. ¿Cómo se enfrenta esa situación? Primero, que he escuchado mucho en América Latina, no solamente un país o el otro, hablar de la violencia. Sí. Eso se generalizó. No solamente uno o el otro país o una región, ahora es un problema regional. Y eso sí es un problema que nosotros tenemos que trabajarlo. ¿Cómo lo trabajamos? Con inteligencia, focado, saber a dónde andar y, más importante, nos organiza. Porque tenemos que organizarnos el BID y otras organizaciones, Fondo Monetario, Banco Mundial, estamos pensando en cómo trabajar eso, que es un problema de América Latina y que no podemos pensar que no es un problema. Sí. Es un problema. Definitivamente. Dentro de todo este panorama, doña Cristalina, ¿cómo está Paraguay en la región? ¿Cuál es la situación de Paraguay dentro de toda esta situación? Paraguay is a great example for other countries to follow. First, Paraguay has been remarkably stable
in a turbulent world. And that stability is so valuable because it provides a foundation for the country to be more attractive to investors. Second, Paraguay outperforms both Latin America and the world as a whole in terms of growth. Last year, Paraguay grew 4.7%. This year, we project slightly less, 3.8%, but still way above the region and above the world. And three, what I find amazing here is when the world is aiming to become green, to have a green economy, green energy, and this is the future has already arrived in Paraguay. I visited the hydropower plant. It's such a remarkable achievement. So you have abundant renewable energy, you have abundant water resources, you have fertile land, but above all, you have wonderful people. I cannot tell you how impressed I am by the energy, positivity, optimism of people in Paraguay, and especially Paraguayan women. They led the country in the past, and I am so confident that they will continue to build the country for the future. When we see a strong competitive edge of the country, and we see also opportunities for Paraguay to integrate more in regional and global value. The world is transforming. This is a very good time to take advantage of this transformation. El problema con Paraguay es que los organismos internacionales destacan la macroeconomía paraguaya como muy estable durante más de 20 años. Perfecto, nos alegramos nosotros que podamos tener una buena macroeconomía, pero eso no se traduce en el mejoramiento económico del pueblo. Es decir, no hay goteo de la macroeconomía al bolsillo de la gente. ¿Qué más puede hacer Paraguay para que se acelere ese proceso y todo lo lindo y lo bueno de la macroeconomía se traduzca también en el mejoramiento general de todos los sectores en Paraguay? Creo que necesitamos que esta estabilidad, que es muy importante, pero la estabilidad por sí, solamente por ella, no es lo que queremos. Queremos la estabilidad para el crecimiento. Sí. Como dijo Cristalina, Paraguay está creciendo más que la región y más que el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un crecimiento que sea sostenible, que sea equitativo y que sea próspero. Tenemos dos ejes. Uno, Paraguay Verde, que es un crecimiento basado en más energía limpia, más producción de tecnologías, de innovaciones que sean resilientes a los cambios climáticos. Pero el otro eje es el Paraguay, y yo estoy llamando privado, en donde el sector privado tiene el eje de crecimiento, se produce más, y con eso tenemos un crecimiento que no solamente que es eso, es años, pero se mantiene punto. Bueno, sí, adelante. Can I make 2 points? One is make access to finance for micro, small, medium-sized enterprises easier, advanced financial inclusion, because we know that when the small firms prosper, they create jobs, they create opportunities living. And I would make a strong pitch for giving even more space for women. Today, female labor market participation in Paraguay is way below male. Men, 86% participate in, say, around 65%.
So we calculated that if female participation goes up to 80%, not to 86, to 80%, potential growth in Paraguay would jump by 2.1%. So give more opportunities to women, and as Pope Francis says, good things would happen in the country as a result. ¿Y qué tiene que hacer Paraguay y de qué manera el BID y el Fondo Monetario pueden ayudar para que se agilice este proceso de crédito? Bueno, desde el punto de vista del BID, con Paraguay, tanto en el sector público cuanto en el lado privado, con el BID Invest y el BID Lab. En términos de público, ayudando a organizar el futuro, el hidrógeno verde, que puede producir fertilizantes. Estamos trabajando en un plan de hidrógeno verde, que es muy importante. Estamos trabajando en proyectos que ayuden a la población a ser más resiliente a los cambios climáticos. Por ejemplo, el lago Ipacaraí. Si sale, es emblemático. Y nosotros estamos trabajando para eso. Por otro lado, estamos trabajando con las empresas. Les estamos financiando para que tengan una sección importante, tanto con la innovación como la tecnología. ¿Tecnología para qué? Para que los pequeños, pues como dice Istarina, pueden crecer. En este caso, los pequeños agricultores que puedan ser resilientes, de que puedan producir más alimento. Paraguay ya es el tercer mayor exportador de alimentos, pero necesitamos los pequeños y los medios. Y último, la tecnología innovadora. Estamos ayudando a financiar lo que se llama el Venture Capital Innovador, con nuestro BID Lab, dándole recursos para que crezcan rápido. Cambió la misión del FMI acerca del Paraguay Verde, porque anteriormente Paraguay estaba en la mira por la deforestación, pero al parecer la deforestación fue algo que benefició a otros países para perjudicar a Paraguay. ¿Qué hay de verdad acerca de esa situación? Paraguay nunca estuvo en una posición crítica, mejoró, hay apoyo. Significant support, and the country earned it. From the IMF over the last years, we recognize that climate shocks are a threat to macroeconomic financial stability, to jobs and well-being of people. And on the other side, investing in climate resilience, in the new climate economy, provides tremendous opportunities. And for Paraguay, this is definitely the case. We have a very strong partnership. We actually, for the first time in the history of our institutions, we come together, the president of the Inter-American Development Bank, the managing director of the IMF, and where we connect our work is climate. We are financing $400 million resilience and sustainability trust. This is a long-term concessional financing to build competitiveness through greening the economy here, focusing on the policy framework. And we do that together with the Inter-American Development Bank so we can multiply the impact. Because, as I said, future is green. And here, the future has arrived. And we are actually very keen to learn from Paraguay and pass experiences to other countries. Yes, deforestation in a country like Paraguay on one level opens up more land for agriculture. On another, it may create problems in and of course for the global environment. But what I have seen is determination to do the right thing. When I was in LBWeb hydropower plant in Itaipu, what impressed me was that the company is investing not only in the immediate area to protect
investing across. So the benefit of green energy translate also into financing sustainability for the benefit of the country, for the benefit of the local communities. Carlos, quería hacer dos observaciones, vámonos. El primero es este punto de que estamos viniendo juntos por la primera vez a cualquier país. No, esto es excepcional. Pero escogemos ¿Por? por la iniciativa, por lo comprometidos que están con el Paraguay Verde en un país que adquirió la estabilidad en los últimos 25 años. Eso para nosotros es un ejemplo que podemos reproducir en otros países. Esa es la primera observación. La segunda observación es que hay que trabajar conjuntamente la producción y la sostenibilidad. Donde estamos financiando a través del BID el celular. Definitivamente. El sector agrícola ganadero paraguayo está muy preocupado por las condiciones que quiere poner la Unión Europea para un acuerdo, sobre todo con el Mercosur. ¿Cuál es la opinión de usted acerca de esas condiciones que quiere imponer la Unión Europea? The negotiations between the European Union and Mercosur, of course, is a process of national and, in the case of the EU authorities. What we see is the benefits of advancing these negotiations. Had 280 million people here, connecting their economies to 420 million people over there, making it so that 20% of global GDP more can benefit mutually all parties. And yes, there are concerns in different parts of the European Union. There are concerns here, as you indicated. But I think people have to go on the high road and think what is going to make life of citizens in both parts of the world better. An integrated economy is a more productive economy. It is bringing a chance for standard of living to go up. And we at the IMF are very concerned that the world seems to be forgetting how tremendously beneficial it is when we talk, we prosper. And that I think I would hope that with the backs and forths in your relations, if we take a phrase from your neighbor Argentina, you tango, but in the end, that would be an agreement for the benefits of all. Creo que acuerdos de Mercosur con el resto del mundo son buenos acuerdos. Hoy los acuerdos representan 1.4%. Si se cierra el acuerdo con Europa, la Unión Europea, vamos a 23% y vamos a tener acceso a 97% de un mercado importante. Eso no significa que hay que hacerlo de todas maneras. Y eso depende de las negociaciones políticas y de cómo lo van a hacer y lo vamos a dejar a los países. Pero ya lleva 25 años. Una preocupación reciente es el monitoreo de los animales. Eso lo tienen que entender cómo lo quieren hacer y no voy a entrar en si es mucho monitoreo, poco monitoreo. Quiero apenas decir, y ya existen trabajos voluntarios de monitoreo que los propios países están haciendo. Paraguay, por ejemplo, tiene en la Secretaría ya trabajos de cómo monitorear porque a veces benefician a los buenos productores que sepan cómo lo están haciendo. Entonces no hay que ir más allá, pero ir a donde se quiere estar. Y nosotros en el BID apoyamos, juntamos menos fragmentación y más acuerdos. Y lo que podamos hacer para que funcione la regulación, lo vamos a hacer respetando las decisiones políticas
y los acuerdos entre los países. Bueno, hay algo que preocupa a Paraguay hace mucho tiempo. ¿Por qué Paraguay no logra el grado de inversión? ¿Qué tiene que hacer Paraguay? Paraguay is very close to investment grade. It's only one notch below, and he got to that point because of low inflation, very stable macro, low debt, low deficit, but also because of the greening of the economy we were just discussing. So what we see is that with this relentless pursuit of reforms here, getting to investment grade is a matter of when, not whether. And I want to make one observation. The world is hungry for energy, and especially hungry for renewable energy. Just think how artificial intelligence is going and ratchet up demand for what you have in abundance. And I think this would be very attractive destination for investors. And with the work that is continued here to remove obstacles, for example, to invest more in human capital, so there can be a place for investors to come with confidence, not only because the macro is strong, but because holistically the country is strong. Claro. Yo diría que el punto que hace Cristalina es muy importante. Paraguay tiene lo que el mundo necesita. Si inteligencia artificial aún va a aumentar más, eso significa que lo que produce, lo que tiene Paraguay en abundancia, tiene más valor. Es una oportunidad que no se puede perder. Para América Latina, pero Paraguay no la está perdiendo. Está reformando, es estable, la inflación es controlada. En el momento de la pandemia se sale relativamente bien. Entonces, todo eso son símbolos. El hecho de que estamos acá juntos, en Paraguay empezando, le da la visibilidad a lo que estamos viendo nosotros. Por eso estamos diciendo juntos, y es una cuestión de cuándo y no sí. Yo quiero añadiendo que va a ser relativamente luego y no va a ir a ningún. Ahora, ¿qué puede hacer el BID? ¿Qué puede hacer el BID? Tenemos todas esas ventajas comparativas que ustedes señalaron de Paraguay. Pero nos falta formación de capital humano. ¿Qué puede hacer el BID con el gobierno de Paraguay para apuntalar la formación de rápido capital? Es un punto muy importante. Uno de los tres objetivos del BID, uno es cambio climático, el otro es la productividad, el crecimiento, como dijimos, el sector privado, pero el otro tiene que ver con el social, educación, que va a aumentar la productividad. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos ayudando a pensar en un plan de largo plazo de educación. En el corto plazo, darle las condiciones a las personas y lo que llamamos dándole el talento para que y el último es enseñando la tecnología junto a la gente. La gente, y esta gente acá en Paraguay tiene el ánimo, el gobierno tiene el incentivo y se ve muy motivado. Y si le das la tecnología, el instrumento, creo que puede en el medio y largo plazo hacer la diferencia. Lastimosamente somos esclavos de POC, pero me encantó charlar con ustedes, que ustedes expliquen a Paraguay, de cómo está la situación de Paraguay, cómo está la situación en el mundo, qué nos espera en un futuro cercano. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y estar en el péndulo esta noche. Así que muchas gracias, doña Cristalina, don Infran, muchas gracias también, y que este sea el primero de otros encuentros en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también a ustedes, muchas gracias por otro miércoles más.